Un milagro en Lourdes. No recuerdo mucho sobre religión desde entonces hasta los 12 años. Mis padres habían decidido pasar el verano en Europa y llevarme con ellos. Estaba terriblemente emocionada por el viaje, pero me sentía incómoda por una cosa. Sería divertido pasar todo un verano con mi padre. Nunca se me ocurría mucho que decirle, y él no parecía tener mucho que contarme. A veces me sentía tan incómoda con él que mi estómago se me revolvía. Le hablé a mi madre de esto cuando se acercaba el momento del viaje y me explicó la situación real de mi padre. Intenté creer lo que dijo sobre él. Mi madre me explicó que mi padre me quería de verdad, pero que él era diferente y no me mostraba cómo se sentía realmente, como otros padres. De hecho, dijo, él tampoco parecía fijarse mucho en ella y, por supuesto, la amaba. Ese argumento casi me convenció. Estaba segura de que al menos debía amar a mamá. Probablemente me había equivocado al pensar que no le gustaba solo porque no me prestaba mucha atención. Mi madre dijo que eso era todo. Me había equivocado. Mi padre era un hombre maravilloso y debía intentar apreciarlo más. En el viaje vi que mi madre tenía razón. Mi padre no nos prestó mucha atención a ninguna de las dos. Pero esto no se debía a que no nos amara, por supuesto. Era solo que él era diferente, y yo trataría de apreciarlo como lo hacía mi madre. Después de todo, era un hombre maravilloso, y tenía la suerte de tenerlo como padre. Trabajé duro todo el verano tratando de valorarlo, pero no parecía progresar mucho. Hablé con mi madre sobre esto, y me dijo que lo entendía. Le había llevado un tiempo darse cuenta de que él era diferente, e incluso había sido un poco difícil para ella al principio. Ella me aseguró, sin embargo, que cuando una vez me diera cuenta de lo maravilloso que era en realidad, entendería lo tonta que había sido por no apreciarlo. Eso, parecía, era lo que le había pasado. Pasamos los últimos días del verano de 1921 en Lourdes. Me impresionó profundamente la gruta y me encantó la estatua de la Santísima Virgen en lo alto de una gran roca. Había montones de muletas y aparatos ortopédicos que la gente había dejado allí porque habían sido curados y ya no los necesitaban. Hubo oraciones, servicios y procesiones durante todo el día, y también por las tardes. Me dijeron que la gente venía de todas partes del mundo para ser bendecida y curada, y para obtener el agua especial que salía del lado de la roca donde estaba la estatua de la Santísima Virgen. Yo también fui bendecida, y compré una botella con una cruz de oro para poder traer un poco de agua a casa. Nos quedamos en un hotel cerca del santuario, y podía ver la roca desde el balcón de mi habitación. Salí a mirar la roca cada noche, y pensaba en las muletas y los aparatos ortopédicos, y en las miles y miles de personas que venían aquí y creían. ¿Podrían estar todos equivocados? También recordé a la señorita Richardson y su rosario. De todos los lugares del mundo, este era seguramente el mejor para comprarme un rosario y probarlo. Había comprado un librito sobre el rosario que te decía cómo rezarlo. De repente, una noche, estaba muy ansiosa por obtener un rosario y empezar de inmediato. Mi madre se había ido a algún lado y mi padre estaba leyendo solo en su habitación. Le dije que quería comprar un rosario. Se metió la mano en el bolsillo y me dio algo de dinero sin mirar hacia arriba. Para mi gran sorpresa, le pedí que viniera a la tienda conmigo. Dijo que estaba cansado y que quería leer un rato. Además, la tienda estaba justo enfrente y todavía había luz. No había razón por la que no debiera ir sola.
Por alguna razón, la conversación se descontroló desde entonces. Dije muchas cosas muy inesperadas que no pude entender para nada después. Primero dije que no podía hablar francés, así que el hombre de la tienda no entendería lo que yo quería. Mi padre miró sorprendido. Me recordó que había estado tomando clases de francés durante algún tiempo y lo hablaba mucho mejor que él. Entonces dije que no entendía el dinero francés y necesitaba ayuda con él. Mi padre dijo que podía preguntarle al hombre de la tienda. Estaba seguro de que no tendría ningún problema. Todo el mundo, dijo, estaba acostumbrado a los americanos. Entonces le dije que simplemente no quería ir por mi cuenta y quería que me acompañara. Me estaba excitando bastante en ese momento. De repente me enojé terriblemente y empecé a gritar de rabia. Mi padre simplemente me miró. No estaba enojado, simplemente no entendía todo el asunto. Dijo que algo me debía pasar y pensó que lo mejor era ir a mi habitación para que pudiera superarlo. Mi madre volvería en unos minutos y él me la enviaría para que me aclarara las cosas. Cuando me giré para irme, me volvió a llamar porque había olvidado el dinero. Dijo que quizás todavía quisiera el rosario cuando me sintiera mejor. Agarré el dinero y salí corriendo. En mi habitación me senté en la cama. No lloré. Me quedé sentada y no sentí nada. Mamá llegó un poco más tarde. Dijo que mi padre le había dicho que algo parecía estar mal, pero todo lo que él sabía era que yo quería comprar un rosario y que me había dado el dinero, después de lo cual yo había actuado de forma extraña. Yo no dije nada. Mi madre me dijo que no creía que yo estaba siendo muy agradecida, después de que mi padre nos había dado un verano tan maravilloso y había sido tan amable con nosotros. Dije que no era verdad que estaba siendo amable con nosotros. Era horrible y siempre había sido horrible. Le dije a mi madre que ella había inventado la parte de que él era diferente y no iba a tratar de apreciarlo más. Fue una tontería fingir que era maravilloso. No le importaba a nadie y no tenía sentido decir que sí. Mi madre estaba realmente sorprendida. Ella dijo que no me daba cuenta de las cosas terribles que estaba diciendo y que debía ir a disculparme con él por hacer tanto alboroto cuando era tan considerado. Dije que no lo haría. Hubo un silencio muy largo. Entonces mi madre me repitió que no me había dado cuenta de lo que estaba diciendo. Y esta vez sabía que tenía razón. Empecé a llorar. Y mamá me tomó en sus brazos y dijo muchas veces que la gente dice cosas malas que no quiere decir. Nos olvidaríamos de todo. Por supuesto que a papá realmente le importábamos. Todo había sido un error. Lloré mucho más y dije que pensaba que debía estar enferma o algo así. Eso fue todo. Estaba enferma y no sabía lo que decía. En ese momento me sentí realmente mal, así que mi madre me ayudó a dormir y me quedé allí hasta el día siguiente. Ninguna de nosotras volvió a mencionar el episodio. Por la mañana, mi padre se fue a algún lugar durante el día y mi madre vino conmigo a comprar el rosario. También compré una pequeña medalla de la Santísima Virgen y las llevamos las dos a un sacerdote para bendecirlas. Nos quedamos en la gruta para la misa y para un hermoso servicio después. Era sábado y había más flores, música y procesiones que de costumbre. La gente rezaba por todas partes. Todo era muy, muy hermoso. Le pregunté a mi madre si alguna vez había sido católica y me dijo que no lo había sido.
pero se veía que estaba a punto. Esa noche, en mi habitación, me quedé en la oscuridad con mi rosario en la mano y mi medalla alrededor del cuello, pensando en Dios y en la señorita Richardson y la Santísima Virgen. De repente tuve una idea. Este era un lugar maravilloso, y tal vez si pidiera un milagro para mí, lo conseguiría. Y entonces creería en Dios y me convertiría en católica. Salí al balcón y miré hacia la roca. Por favor, Dios, dije en voz alta, no soy católica, pero si todo esto es verdad, ¿me enviarías un milagro para que pueda creer en ti? Ya había decidido cuál sería el milagro. Cerraría los ojos y diría 3 avemarías. Si hubiera una estrella fugaz en el cielo cuando abriera mis ojos de nuevo, ese sería mi milagro. Realmente no esperaba encontrar el meteorito, pero cerré los ojos y dije 3 avemarías de todos modos. Cuando abrí mis ojos otra vez, el cielo estaba lleno de estrellas fugaces. Observé aturdida en silencio y luego susurré: «Es mi milagro. ¿Dios realmente lo envió? Mira, oh mira, es mi milagro». Me quedé inmóvil hasta que las estrellas se habían desvanecido y el cielo estaba oscuro de nuevo. Y entonces me acordé. Nuestro guía nos había dicho que este era el momento de las lluvias de meteoritos en esta parte del mundo, y que llegarían con bastante frecuencia muy pronto. No era realmente un milagro en absoluto. Nunca antes había visto una lluvia de meteoritos, y por eso no la había reconocido de inmediato. Probablemente incluso había escogido un meteorito para mi milagro, porque el guía me había hablado mucho de las lluvias esa misma tarde. Y entonces pensé cuánto me hubiera gustado ver una. Difícilmente podrías convertir eso en un milagro. Tienes que ser muy cuidadosa o te pueden engañar. Bueno, reconozco una lluvia de meteoritos cuando la veo. No puedo ser engañada tan fácilmente. Entonces tuve otra idea. ¿No podría ser un milagro que yo pensara en pedir una estrella fugaz justo antes de que se produjera una lluvia de meteoritos? Después de todo, no tenía forma de saber que venía uno en ese momento. Tal vez fue un verdadero milagro después de todo. Pero no pude convencerme a mí misma otra vez. Había sospechado profundamente de todo esto. Incluso me enojé un poco por eso. Tal vez, me dije a mí misma, el agua y las curaciones y las muletas eran como la lluvia de meteoritos. La gente pensaba que eran milagros. Todo podría suceder así. Puede ser engañada muy fácilmente. Estaba a punto de resolverlo de esa manera cuando surgió otro pensamiento que me hizo sentir muy incómoda. Le había dicho a Dios que si veía un meteorito cuando abriera los ojos sería mi milagro. Ciertamente había visto un meteorito. Eso fue un hecho. Si hubiera un Dios, tal vez no le gustaría la forma en que yo tomaba su milagro. No estaba siendo agradecida. Si Dios hubiera tomado la molestia de enviar un milagro especialmente para mí, ¿no se habría tomado amablemente todo este escepticismo? Y si había un Dios, entonces también podría haber un infierno para la gente que no lo apreciaba. Tuve que argumentar mi salida de todo esto finalmente, aunque me quedé algo inquieta. Me convencí a mí misma de que si Dios se iba a molestar en enviarme un milagro, seguramente tendría el sentido suficiente para hacerme creer en él. Un milagro es algo en lo que tienes que creer.
Realmente no creía en eso. Así que no pudo haber sido un verdadero milagro. De todos modos, decidí que no tenía que decidirme de inmediato. Había mucho tiempo para eso. Lo pensaría todo después. Me estaba cansando mucho, así que entré y después de un rato me quedé dormida. Tuve algunos sueños incómodos, pero no recordaba qué habían sido cuando me desperté al día siguiente. Aproximadamente un año después de regresar del viaje, mi hermano se casó y nos mudamos a un apartamento más pequeño. Georgia, la criada, vino con nosotras. Ella y yo habíamos sido amigas por algún tiempo, pero ahora nos volvimos mucho más cercanas. Georgia era de Alabama y no tenía familia en Nueva York, así que ella y yo nos unimos. Solíamos hablar de las cosas bastante a menudo, pero no hablamos de religión durante algún tiempo. Pero una vez que mencionó el tema, me interesé mucho en su religión y le pedí que me lo contara todo. Georgia era bautista. Su iglesia oficialmente creía en el infierno, me dijo, pero me di cuenta de que su propio Dios personal era bastante amistoso y no iba asustando a la gente con fuego infernal y condenación. Aparentemente, él no molestaba a sus hijos haciendo demasiadas demandas poco razonables para ellos, pero no los defraudaba y lo arreglaba para que las cosas siempre salieran bien al final. Esto me pareció lo suficientemente bueno. No estaba muy convencida de que todo acabaría bien. Georgia leía la Biblia todas las noches y empecé a ir a su cuarto para que pudiéramos leerla juntas. Era una cosa agradable de hacer antes de acostarse. Mi madre, al parecer, había dejado de ser teósofa, pero no hablaba conmigo de sus recientes aventuras religiosas y no me gustaba plantear la cuestión yo misma. Todavía llevaba mi medalla de la Santísima Virgen, pero nunca había podido llegar a una conclusión definitiva sobre mi milagro. De vez en cuando lo recordaba, pero siempre mantenía una postura firme. Mientras tanto, Georgia y yo leíamos la Biblia por las noches. Un domingo, ella me preguntó si me gustaría ir a la iglesia con ella. Su iglesia estaba en la ciudad y me lo contó todo en el camino. Estaba muy emocionada. Georgia dijo que Dios nos estaría esperando, y ella generalmente tenía razón. Antes del servicio, Georgia me llevó delante de la iglesia y me presentó al ministro, quien me dijo: «Dios te bendiga». Entonces Georgia y yo nos sentamos juntas y esperamos al Señor. La gente en la iglesia de Georgia cantaba canciones que eran muy diferentes a todo lo que yo había escuchado antes. Las cantaban una y otra vez, comenzando suavemente y sonando cada vez más fuerte. Era tan hermoso que te salían lágrimas. Un número de personas lo hicieron, pero la mayoría de ellos se alegraban mucho y comenzaban a aplaudir y a patear la música. Algunos de ellos incluso se levantaban en sus asientos o salían a los pasillos y empezaban a gritar. Me di cuenta de que se sentían maravillosamente bien, aunque no podía entender la mayoría de las palabras que gritaban. No estaba segura de que estuvieran hablando en inglés. Era obvio, sin embargo, que estaban en términos amistosos con Dios y muy acostumbrados a hablarle abierta y directamente. Al principio me sorprendió bastante todo esto. Siempre me había dirigido a Dios formalmente, con respeto e incluso deferencia, pero con poca intimidad. Al principio no sabía qué hacer con este enfoque tan diferente, e incluso pensé que podía ser un error. Pero pronto mis pies comenzaron a moverse con la música. Un poco más tarde estaba aplaudiendo, y más tarde estaba cantando en voz alta como todo el mundo. Georgia se balanceaba de un lado a otro con los ojos cerrados, pero de vez en cuando miraba hacia mí y sonreía. Me sentía feliz y muy a gusto en mi hogar.
Entonces el ministro nos dio una maravillosa charla. Nos habló de Dios, del cielo y de la salvación. Dijo que este mundo no era donde realmente pertenecíamos y que nos esperaban cosas maravillosas. Algún día, dijo, todos estaríamos con el Señor para siempre. Todo lo que necesitábamos era fe. La fe era el don de Dios, y cualquiera que se lo pidiera, se la daría. Hubo una colecta de consagración después del sermón, que Georgia me explicó. Si querías algo especial, consagrabas 3 monedas de 10 centavos a Dios y le pedías a Dios fe. Después de eso, cantamos un poco más, y entonces todos salieron a dar la mano al ministro. Cuando llegó mi turno, me preguntó si me gustaba el servicio, y le dije que fue maravilloso. Dijo que debería volver y me dio una palmadita en el hombro. Ahora que había sido especialmente invitada, fui a la iglesia con Georgia lo más a menudo posible, y consagré mis 3 monedas de 10 centavos para la fe. En la iglesia recé y canté con todos los demás, pero afuera, cuando intentaba hablar con Dios, nunca estaba muy segura de que alguien estuviera allí para escuchar. Algo faltaba. Y finalmente un día descubrí lo que era. Georgia me llevó un domingo a un servicio de bautismo. Gente con largas túnicas blancas estaba de pie al lado de una piscina de mármol frente a la iglesia. El ministro, que ahora era un gran amigo mío, estaba en la piscina y echó suavemente a cada uno de los presentes en el agua. Después salieron de la piscina por el otro lado y se unieron a las filas de los redimidos. Me impresionó mucho. Antes de la ceremonia, el ministro había dicho: «Los que hoy han de ser bautizados han venido a cumplir los deseos del Señor. Él nos ha dicho que debemos ser bautizados para ser salvos. A menos que sean bautizados, no pueden ser puros de corazón, y a menos que sean puros de corazón, no pueden ver a Dios». Eso era, me dije a mí misma. Tienes que ser bautizada antes de poder ver a Dios. Yo no había sido bautizada. Eso era lo que faltaba. Esa noche hablé con Georgia sobre el bautismo. Ella había sido bautizada en el sur y dijo que era la experiencia más maravillosa de su vida. Ella dijo que cuando te bautizas, el Espíritu del Señor desciende sobre ti y hace un milagro en tu corazón. Y después tienes una gran fiesta. El bautismo te hace un verdadero hijo de Dios. Después de todo, la Biblia dice que se supone que debes ser bautizado. Georgia tomó la Biblia y me mostró el pasaje. Eso fue lo que dijo. Muy bien. No había duda de ello. Le dije a Georgia que quería ser bautizada lo antes posible, y ella me sugirió que hablara con su ministro al respecto. Fue muy agradable. Estuvo de acuerdo en que yo me bautizara, pero al parecer había un problema que no había previsto. Cuando un ministro te bautiza, se espera que te unas a su iglesia. Como hijo de Dios, te conviertes en un miembro del hogar de Dios. El ministro, por supuesto, me bautizaría si yo quisiera que lo hiciera, pero pensó que tal vez estaría mejor si yo fuera bautizada en una iglesia que estuviera, dudó un poco y luego dijo, más cerca de mi casa. Quizá debería irme a casa y pensarlo. Fui a casa y lo pensé. No me había dado cuenta de que unirme a la iglesia era parte de ser bautizada, y sentía que al menos uno debía creer en Dios primero antes de dar un gran paso como ese. Probé con el ministro de una iglesia bautista cerca de donde yo vivía, pero él dijo casi lo mismo. Él estaría feliz de bautizarme y aceptarme como miembro de la iglesia. Esas parecían ser las reglas. Por fin encontré a un ministro que celebraba servicios especiales en una especie de gran casa de reuniones. Y también tenía allí servicios especiales de bautismo una vez al mes. Georgia y yo fuimos a una de sus reuniones, y ella me explicó que él era un evangelista del Señor
y tenía una misión especial convirtiendo gente. Después del servicio, que fue muy emocionante, subí y le pregunté al ministro acerca de ser bautizada allí. Me preguntó todo sobre mí y mi religión, y también sobre mis padres y la de ellos. Dijo que me bautizaría, pero pensó que yo debía preguntarle a mis padres primero. Ser bautizado, dijo, era un paso muy serio. Significaba adoptar una posición definitiva sobre Dios, y él pensaba que mis padres podrían tener fuertes convicciones sobre el asunto. Dije que no creí que les importaría, pero él dijo que nunca se sabe. Él no se negaría a bautizarme, aunque a ellos no les gustara la idea, pero pensaba que al menos yo debía decírselo. Sentía que mi padre especialmente podía tomar mi bautismo con dificultad, siendo judío. Yo hablaría con mis padres y volvería a verlo. No esperaba oposición de mi madre, y ella no me la ofreció. Le gustó la idea y me prometió comprarme un libro de bolsillo que había estado esperando como regalo especial. Estaba mucho más preocupada por mi padre. Era difícil imaginar cómo se sentía sobre cualquier cosa. Tal vez el ministro tenía razón. Tal vez mi padre tenía sentimientos firmes sobre el bautismo. Puede que incluso se enojara mucho. Nunca podías decirlo. Dudé un poco antes de preguntarle, y cuando finalmente fui a hablar con él, tuve muchos problemas para empezar. Después de cambiar incómodamente de un pie a otro, por fin lo conseguí. Padre, he decidido bautizarme, le dije. ¿Cómo te sientes al respecto? Papá dijo que pensaba que debía bautizarme si quería. Esperé a que él dijera más, pero obviamente no vio la necesidad de hacerlo. Sin embargo, sentía que había más cosas que decir. ¿No te importa, verdad, padre? Le pregunté ansiosamente. Quiero decir, ¿no estás enfadado o algo así? ¿Yo? Preguntó mi padre, obviamente sorprendido. ¿Por qué debería estar enojado? Todavía no estaba satisfecha. De alguna manera no me parecía bien que me saliera el asunto tan fácilmente. ¿Estás seguro de que no te importa? Pregunté. Mi padre me aseguró que estaba bastante seguro de que no le importaba. Supongo que debería haber estado contenta. Había conseguido lo que quería, y no podía entender por qué me sentía tan infeliz. Obviamente, mi padre no tenía nada más que decir, y me fui muy rápidamente porque no quería que notara que tenía lágrimas en los ojos. Al día siguiente regresé y le dije al ministro que mis padres no se oponían a mi bautismo. El domingo siguiente iba a haber una ceremonia de bautismo, y yo iba a ser incluida. Me dijo que mientras tanto rezara, y dije que lo haría, o al menos haría lo mejor que pudiera. El ministro dijo que eso era todo lo que se necesitaba. Georgia vino a mi bautismo como mi testigo y mi amiga. Me ayudó a prepararme y a ponerme la bata blanca. Ella estaba muy emocionada y me decía que iba a tener la experiencia más maravillosa de mi vida. Esperaba que tuviera razón. Después de la ceremonia me vestí y fui al despacho del ministro para obtener mi certificado bautismal, mientras Georgia guardaba mis cosas mojadas en una bolsa que habíamos traído con nosotras. El ministro quería asegurarse de que el nombre fuera correcto, así que me pidió que se lo explicara. Mi nombre de pila salió bien, pero cuando llegué a mi apellido hice algo muy peculiar. Me sorprendí mucho cuando lo hice, y después me sentí demasiado avergonzada como para corregirlo. En vez de darle el apellido de mi padre, le di el nombre de soltera de mi madre como mío. Me puse roja, pero ya estaba hecho y lo dejé ir. El ministro hizo el certificado y me lo entregó. Lo escondí en mi bolso y corrí hacia Georgia. Me alegré de que ella no me hubiera oído cometer ese terrible error. De camino a casa,
Georgia dijo que pensaba que debíamos hacer una especie de fiesta. Así que me invitó a un helado y una tarta, y me compró una caja de dulces después. Disfruté de la fiesta, pero cuando llegamos a casa empecé a sentirme bastante triste. No era realmente diferente, ahora que había sido bautizada. Pero seguí yendo a la iglesia con Georgia un tiempo más, por si acaso. Entonces empecé a ir sola de vez en cuando, y finalmente enviaba mis 3 monedas para que Georgia las consagrara por mí. No servía de nada. No tenía fe. Georgia dijo que probablemente era obra del diablo, y me sugirió que rezara de todos modos. También prometió rezar por mí. Dios no me defraudaría, estaba segura, ahora que yo había sido debidamente bautizada. Le tenía mucho cariño a Georgia. Ella había sido amable conmigo. Le agradecí sus oraciones y la dejaba ir. Poco después de eso, me topé con otros problemas. Había sido gorda desde hacía mucho tiempo, pero no me preocupaba demasiado hasta que los niños llegaron a ser importantes. En las fiestas, los chicos me tomaban el pelo por ser gorda y no me pedían que bailara o me llamaban por teléfono para las citas. Me sentía muy miserable e hice lo que siempre hacía cuando me sentía muy miserable. Comía. Cuanto más comía, más gorda estaba. Comencé a rechazar todas las invitaciones y volví a casa después de la escuela y me quedaba allí. No había encontrado a Dios y empezaba a parecer que tampoco era querida en la tierra. Mi madre se dio cuenta de que tenía problemas y trató de ayudarme. Había encontrado al más maravilloso médico de la ciencia cristiana que, decía, le había mostrado la luz. Después de todo, no tenía nada que perder y hasta podría salir ganando un poco. Mi madre me dio un libro sobre ciencia cristiana para leer primero. Desgraciadamente, no me impresionó mucho de una manera u otra, y fui al terapeuta más en un espíritu de esperanza que de fe. El médico me dio muchas razones para discutir con la simplicidad de la repetición frecuente, pero no pude evitar pensar que por su forma de argumentar se podía probar cualquier cosa. Pronto me di cuenta de que me enfrentaba al mismo viejo problema. Primero tienes que creer y luego encontrar pruebas de lo que crees. No tenía sentido volver a pasar por todo eso. Pero el mundo seguía conmigo y tuve que lidiar con ello de alguna manera. Decidí retirarme de la vida social y convertirme en una intelectual. Pero ahora rechazaba las invitaciones porque prefería quedarme en casa y leer. Y cuando no venían las invitaciones no me importaba, porque tenía algo mejor que hacer. Eventualmente dejé de comer demasiado y adelgacé. Pero había captado la idea de que el mundo era un lugar incierto y traicionero, y no estaba ansiosa por volver a él. De hecho, no sabía mucho de eso. Me había perdido las primeras etapas de fiestas y citas, y no estaba al día con las películas y obras populares. No entendía de qué estaban hablando los chicos y chicas de mi edad, y con el paso del tiempo fue cada vez más difícil para mí comunicarme con ellos. Seguí siendo una intelectual. No tuve mucha elección en el asunto, realmente.